parámetros idónea y con total imparcialidad. ¿Y quiénes son aquellos encargados de emitir la administración de justicia? En este caso vienen a ser los jueces, los magistrados. Para ello, el Consejo Nacional de la Magistratura, a través de la realización de las ratificaciones, nombramientos, así como ascenso, ha detectado en muchas de estas sentencias que muchas de estas carecen de una total motivación parcial o total. Entonces, de esta forma, para el Consejo Nacional es de vital importancia que estas sentencias se encuentren debidamente motivadas a fin de no vulnerar los derechos de los justiciables. Entonces, ahora, recordando, el derecho a la motivación se encuentra regulado en la Constitución Política. Siguiente, por favor. Este derecho se encuentra en el artículo 139.5 de la Constitución Política, que nos dice: son principios y derechos de la función jurisdiccional la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, convención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. Asimismo, este derecho a la motivación no solamente es regulado por nuestro ordenamiento peruano, sino también que es regulado por normas internacionales. En este caso, el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Siguiente, por favor. Ahora bien, antes de ingresar a lo que es el tema de los parámetros de la valoración de las resoluciones, haciendo memoria, recuerdo en una exposición del doctor Edwin Figueroa García, que hace mención al doctor García Figueroa, que nos dice que en uno de sus trabajos que presentó ante la Universidad de La Mancha, España, hace como un recordatorio, dice: ¿cuál es la diferencia entre la motivación de hace muchos años, digamos unos 50 años atrás, y la motivación que ahora se viene realizando por nuestros jueces? Nos dice que hace 50 años atrás aproximadamente, los jueces, bueno, llamados jueces, ellos conocían el caso, sabían la norma y con la pequeña sapiencia que tenían de derecho, aplicaban y resolvían. Ahora en la actualidad nos dice que es lo mismo. El juez conoce el caso, conoce la norma y con la sapiencia del derecho es que resuelve. Sin embargo, la diferencia viene en que en la actualidad el juez tiene que aplicar lo que es el control de constitucionalidad en sus sentencias, es decir, verificar si es que su sentencia no vulnera algún derecho fundamental o va en contra de la Constitución Política. Asimismo, el juez tiene que aplicar lo que es el control de convencionalidad, es decir, verificar si es que no se están contradiciendo los derechos humanos ni tampoco se están vulnerando los estándares de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ahora bien, a fin de determinar los parámetros de la valoración, vamos a tener en cuenta dos precedentes administrativos que resultan de vital importancia para ello. El primero viene a ser el caso Ríos Barriga, contenido en la resolución 89-2014-PCNM, que es emitida el año 2014. Básicamente, en este caso, nos hace ver el caso del fiscal provincial de Ica, que el señor, en este caso el magistrado, interpone un recurso extraordinario contra la decisión de no ratificarlo del CNM, es decir, dice: ¿por qué no se me está ratificando? Se me está vulnerando el derecho a la motivación, y aparte, ¿por qué se me está considerando como un pequeño puntaje los 16 dictámenes que han sido materia de prueba? 8 de ellos que él había presentado y otros 8 que el CNM había requerido a la entidad donde elaborara. Entonces, a partir de ello, como no se sabía de una puntuación para ser considerada baja o alta, es que el CNM, en este caso, establece este cuadro de calificación. El primero nos dice que cuando la sentencia tenga la sobresaliente calidad de la decisión, tendrá un puntaje de 27 a 30. Ahora, cuando la sentencia sea adecuada, su calidad de la decisión viene a ser de 20 a 26.99. Y cuando la sentencia u otro acto que emite, porque también los fiscales y los jueces son evaluados, cuando sea deficiente, el puntaje será de 0 a 19.99. En este caso, este caso Ríos Barriga,
evalúan lo que es la calificación cuantitativamente. Pero ahora viene el caso que es de vital importancia, que es el caso Villasi Rojas, que es de un fiscal adjunto de la ciudad de Lima Sur. Este caso se encuentra contenido en la resolución 120-2014-PCNM, que es emitido en el año 2014. En este caso especial surge a partir de que el magistrado Villasi Rojas igualmente se encontraba en proceso de ratificación. Él ya había pasado las distintas etapas, sin embargo, surge lo que es la observación a los dictámenes que él había presentado. Entonces, en sí no se conocía exactamente cuáles eran los puntos que se le había observado a sus dictámenes. Para ello, es que el CNM decide establecer parámetros para calificar estas sentencias o los dictámenes. Siguiente, por favor. Ahora bien, nuestra pregunta en este caso vendría a ser, ¿qué es una decisión de calidad? Pero este punto lo vamos a tratar luego de conocer los 4 parámetros que vienen a continuación. Siguiente, por favor. Inicialmente, para señalar, para aclarar, estos 4 parámetros no los crea el CNM, sino que estos 4 parámetros ya se encontraban señalados en el artículo 70 de la Ley de Carrera Judicial. El CNM lo que hace es básicamente definir en qué consiste cada uno de estos parámetros. Siguiente. Iniciamos con lo que es el parámetro de valoración, comprensión del problema jurídico y claridad de la exposición. Este parámetro se subdivide en 2. El primero, que es la comprensión del problema jurídico. ¿Qué entendemos por comprensión? Comprensión viene a ser el entender e individualizar la problemática de un proceso, es decir, qué es lo que el justiciable está solicitando en su demanda. El juez para ello debe de entender, y ello se va a ver reflejado en la determinación de los puntos controvertidos. Siguiente, por favor. Para ello vamos a ver un ejemplo, es de una sentencia que se ha verificado, que no solamente la sentencia es la que tiene problemas, es decir, todo empieza desde la presentación de la demanda, la fijación de los puntos controvertidos, la expedición de la sentencia y de las apelaciones. Empezamos. Este caso más que nada trata de una docente que está solicitando el cumplimiento del pago de los 25 años por haber laborado en el magisterio. Antes de ello, la norma, que es la ley del profesorado, la 24029, en su artículo 57, si no mal recuerdo, señala que para los maestros, cuando son mujeres y cumplan la edad de 20 y 25 años, les corresponde 2 remuneraciones totales y 3 remuneraciones totales. En el caso de que sean varones, les corresponde, al cumplir los 25 y 30 años, 2 remuneraciones totales y 3 remuneraciones totales. En este caso, es una demandante, es decir, es una mujer. Lo que debería solicitar el abogado vendría a ser los 20 años, el pago por los 20 años y los 25 años. Sin embargo, vemos del petitorio, por favor, siguiente. Del petitorio, el abogado señala como primer punto, como primera pretensión, se ordena a la demandada el cumplimiento del artículo 52 de la ley 24029, el pago, se otorga el pago de 2 remuneraciones totales por haber cumplido 25 años. Luego dice, se declara la nulidad de una resolución por la cual se le ha declarado improcedente el pago de las 3 remuneraciones totales por los 30 años de servicio. Asimismo, cumpla con el pago de los intereses generados. A partir de ello, toda su fundamentación va dirigida como si la demandante se tratase de un varón. Es decir, el abogado confunde, en vez de solicitar lo que es 20 años y los 25 años, solicita 25 y 30 años. Siguiente, por favor. Acá podemos ver en la fundamentación que señala en las partes que están subrayadas con resaltador, señala el abogado que se trata de un varón y está pidiendo el cumplimiento de los 30 años.
Ahora bien, vemos la resolución de saneamiento. En esta resolución se establecen como puntos controvertidos, igual erradamente, determinar si al demandante le corresponde el pago por haber cumplido 25 y 30 años. Siguiente. Ahora vemos en el caso de la sentencia. Si bien es cierto, en este caso el magistrado ha desarrollado correctamente sus fundamentos, acá señala de manera correcta que al cumplir los 25 años le corresponde 3 remuneraciones totales. Siguiente, por favor. Pero acá un punto de acotación, esto sí, el juez se pronuncia sobre un punto que no había sido solicitado, es decir, acá este sobre la asignación equivalente de 2 RIM. Esto viene a ser ya lo de la nueva ley de reforma magisterial. Siguiente. En esta parte vemos la parte resolutiva, que el juez, a pesar de haberse pronunciado correctamente los fundamentos en cuanto a los 25 y 30 años, en esta parte resuelve de manera errada. Es decir, acá señala, ordeno que la entidad demandada cumpla, expida una nueva resolución y otorgue al actor el pago del reintegro de 2 remuneraciones totales del mes de agosto por la bonificación de los 25 años. Es decir, es incorrecto. Debería ser 3 remuneraciones totales por la bonificación de los 25 años. Entonces, ¿qué quiere decir? En este caso, el juez ha tenido problemas de entendimiento sobre la pretensión del demandante. Y más aún, en las apelaciones, que son 2, acá solamente he considerado una, las demandadas en ningún momento apelan a la sentencia que se expresa sobre los 25 años, es decir, apelan, pero basándose, siguiente por favor, como si se tratara de una bonificación por preparación de clase. Entonces, ¿en qué estamos? Las partes, no solamente los jueces, sino el abogado de la parte demandante, así como de la parte demandada, deberían de aplicar estos parámetros de valoración. Siguiente. Bien, pasamos al segundo punto, que es la claridad en la exposición. En esta parte nos dice que nuestra sentencia, o la presentación de la demanda o de la apelación también de la sentencia, debe contener lo que es la corrección ortográfica formal y la corrección material narrativa. Es decir, debemos de contemplar el uso correcto de los conectores lógicos a fin de dar coherencia a nuestra sentencia. Asimismo, una correcta separación de los argumentos, no contemplar, como se le llama, fundamentos sábana, es decir, todo en un solo considerando, sino que se deben de separar, señalando 1, 2, considerando primero, segundo, tercero, a fin de que se dé un mayor entendimiento a las partes. Asimismo, se debe respetar las reglas básicas de la ortografía. El diseño del documento dice que debe evitar técnicas del lenguaje, así como evitar términos en latín. Como en este caso hemos visto en muchas sentencias que se utilizan los términos el acuo, el atque, el tantum appellatum, quantum devolutum o petitum. Pero nos dice que no está del todo prohibido, sino que en este caso el demandante, si lo considera necesario, debe de establecer el significado de estas palabras en latín. Asimismo, que en la corrección material narrativa, nuestra sentencia debe contar con las sintaxis existentes entre los enunciados de igual forma para dar mayor fluidez y coherencia en nuestras sentencias, y la fluidez y orden en la narración de las distintas partes que conformen la resolución, a fin de que las partes que conforman el proceso y obtengan su sentencia entiendan lo que se está queriendo decir a través de la sentencia. Siguiente. El segundo parámetro se divide igualmente en 2. El primero, que viene a ser la coherencia lógica. La coherencia lógica, más que nada, trata acerca de lo que es la justificación interna. ¿Qué es la justificación interna? La justificación interna viene a ser el establecimiento de las premisas que deben de seguir un proceso adecuado para llegar a una determinada conclusión. Lo que se verifica en el silogismo jurídico, es decir, en la premisa mayor van las normas, en la premisa mayor van las normas, en la premisa menor los hechos y la consecuencia que viene a ser la conclusión. En esta coherencia lógica de justificación interna se debe de respetar lo que son 4 principios principales. El primero de ellos viene a ser, 3 de ellos vienen a ser
principios de la lógica aristotélica, que es la identidad, no contradicción y tercero excluido, y el cuarto, incluido por Leibniz, del de razón suficiente. El primero, el principio de identidad, nos dice algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Es decir, que este principio se limita, nos quiere decir que solamente resolvamos en cuanto a lo que ha sido pretendido en la demanda. Un ejemplo de ello: si se está demandando lo que es indemnización por daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, daño moral y daño a la persona, el juez únicamente debe pronunciarse sobre lo que ha solicitado. Continuando con el principio de no contradicción, nos dice que dos proposiciones que se oponen no pueden ser las dos verdaderas, una de ellas tiene que ser falsa. Para ello, como ejemplo, podemos señalar que un acto jurídico no puede ser nulo, tampoco puede ser anulable, es uno de ellos, no los dos. De igual forma, un trabajador que es despedido, o bien es repuesto, o bien es indemnizado. El tercer principio es el principio del tercer excluido. Nos dice que cuando dos proposiciones son contradictorias, solo una de ellas viene a ser verdadera y la otra viene a ser falsa, que no hay un término intermedio entre ambas. Un ejemplo de ello es en el caso de ceses de acto de hostilidad. En este caso, solamente existen dos opciones. En el caso de que el trabajador aún cuente con vigencia en su contrato, el juez se tendrá que pronunciar al respecto. En el caso de que el trabajador ya la relación se haya extinguido, el juez no se podrá pronunciar, entonces no habrá un tercer pronunciamiento, es uno o lo otro. Y en el caso del principio lógico de razón suficiente, nos dice que en este caso el problema no gira en la forma del razonamiento, sino en la consistencia de las premisas. Es decir, que esas premisas tienen que ser demostradas su veracidad. En este caso, en un proceso de descentralización del contrato, se debe acreditar los elementos del contrato. Siguiente. Ahora, en el sentido estricto de este caso, vemos que se aplica la corrección del empleo de la estructura de argumentación. Es decir, en la justificación interna, o bien podemos aplicar lo que es la subsunción de las normas, la subsunción, que viene a ser las premisas, mayor, menor y la conclusión, que en este caso viene a ser la deducción, o también cuando se tratan de principios contradictorios, se aplica lo que es la ponderación de normas, haciendo uso de la fórmula del peso. Siguiente. Vamos a ver un ejemplo en el caso de la justificación interna. En este caso vemos que la premisa normativa nos dice: toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar. La segunda premisa, que viene a ser la fáctica, nos dice: Daisy Flores es una persona. Por lo tanto, la conclusión vendría a ser: Daisy Flores tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica, física y a su libre desarrollo. En este caso se ha seguido una estructura de la lógica deductiva. Siguiente. Este es el segundo ejemplo. La premisa normativa nos dice: el que cometa hurto será sancionado por robo. La segunda premisa, que es la fáctica, nos dice: Dalila hurtó. Conclusión: Dalila será sancionada por robo. Acá vemos un pequeño detalle, que cuando se trata de la justificación interna más que nada nos hace seguir una estructura: premisa mayor, premisa menor y la conclusión. Sin embargo, no sabemos si las premisas que se han presentado son verdaderas o falsas. En este caso, ¿qué estamos viendo? Que existe, nos dice que el que cometa hurto será sancionado por robo. Esto viene a ser, entonces, aplicando lo que es la justificación interna vendría a ser correcto. Pero aplicando lo que ahorita vamos a ver, la justificación externa, esta viene a ser una conclusión errada. Siguiente. Alexis McCorney nos dice que para que la argumentación del caso en concreto sea correcta o aceptable, debe contener por lo menos una justificación interna o lógica y una justificación externa o de corrección material de las premisas. Siguiente. Este es el segundo punto de la valoración de los parámetros de valoración, que es la solidez en la argumentación.
Esta solidez en la argumentación viene se hace referencia a la justificación externa, es decir, al motivar por qué estamos resolviendo de esta forma. Si con la justificación interna hemos seguido los pasos de las premisas y la conclusión, con la justificación externa vamos a demostrar que las premisas que hemos utilizado sean verdaderas para llegar a una conclusión que sea correcta. Entonces, en este caso, la justificación externa nos permitiría revisar críticamente el contenido de las premisas normativas y de las premisas fácticas. De igual manera, construir y reconstruir los argumentos de las premisas normativas y de las premisas fácticas. De igual manera, también distinguir argumentos de las reglas y de los principios. Para ello vemos un ejemplo. Bueno, volvemos al ejemplo que habíamos señalado en la justificación interna. En esta premisa normativa, el que cometa hurto será sancionado por robo. Segunda premisa, Dalila hurtó y la conclusión, Dalila será sancionada por robo. ¿Será correcto? Con la justificación externa, siguiente por favor, vamos a determinar que ello no es cierto. Con la justificación externa determinamos que el que hurtó no puede ser sancionado por robo, sino que ¿qué nos dice el Código Penal? Hurto simple, artículo 185. El que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años. La premisa fáctica, que en este caso viene a ser comprobada, que Dalila realmente hurtó, entonces la consecuencia vendrá a ser verdadera, que será la de Dalila será condenada por hurto y no por robo, como erradamente estábamos señalando en el ejemplo anterior. Por ello, la importancia de la justificación externa viene a ser que nos permite validar la conexión de las premisas que se han señalado en la sentencia. De igual manera, validar la conclusión que se ha obtenido a través del silogismo jurídico, es decir, de las premisas para llegar a una conclusión. Siguiente, por favor. Vemos el tercer punto de los parámetros de la valoración, que viene a ser la congruencia procesal. Es decir, que debe existir una correspondencia entre la pretensión solicitada por las partes y con la decisión que ha llegado a determinar el juez. Cuando el juez aplica erradamente lo que viene a ser la congruencia procesal, es que se dan estas tres incongruencias. La ultra petita, cuando se pronuncia por demás de la solicitud o de la pretensión de la parte demandante; la incongruencia extra petita, cuando se pronuncia fuera de lo solicitado por el demandante; y la citra petita o infrapetita, cuando se pronuncia menos de lo solicitado. Es decir, si pedimos, por ejemplo, indemnización por daños y perjuicios y solamente se pronuncia, pedimos por los 4 motivos, que es de lucro cesante, daño emergente, daño moral y daño a la persona, el juez se pronuncia por 2 puntos nada más, vendría a ser una sentencia citra petita o infrapetita. Siguiente. Para ello también vamos a ver un ejemplo que va relacionado con lo que ahorita les comenté sobre indemnización. En este caso, vemos directamente la sentencia, que el petitorio fue el cumplimiento de las remuneraciones devengadas de percibir por despido arbitrario, daño patrimonial y extrapatrimonial, conforme a su liquidación que propone. De la revisión de los argumentos de la demanda, se ha podido determinar, siguiente por favor, que lo que realmente quería la parte demandante es que se le otorgue lo que viene a ser el daño moral y el daño a la persona. Por ello es que como punto controvertido se establece determinar si corresponde ordenar a la demanda el pago de indemnización por daño y perjuicio, por daño a la persona y daño moral, como el monto de la misma. El segundo punto establece si le corresponde el pago de los intereses. Sin embargo, siguiente por favor, vemos de la motivación de la sentencia que el juez en ningún momento se pronuncia sobre el daño moral y daño a la persona que había sido solicitado, sino que se pronuncia sobre el daño emergente, que en ninguna parte de su demanda ha solicitado, y se pronuncia sobre el lucro cesante, que tampoco había solicitado. En este caso viene a ser una sentencia totalmente incongruente. Siguiente. Para concluir, este es el cuarto parámetro, que viene a ser la jurisprudencia pertinente, que establece que el juez
al momento de fundamentar su decisión, no debe de señalar, digamos, bastantes jurisprudencias que no vienen relacionadas al caso, sino que la jurisprudencia debe ser puntual para determinar la decisión a la que está llegando este magistrado. Como acá nos dice, debe de evitar citar jurisprudencia genérica, que en muchos casos hemos visto. El proceso trata sobre X, digamos sobre cese de actos de hostilidad, pero el juez en su sentencia se pronuncia sobre derecho a la motivación y cita un montón de casaciones y de sentencias del Tribunal Constitucional. En este caso, el derecho a la motivación, si bien es cierto, podría ser solamente determinado en un solo considerando y no cubrir la mayoría, la totalidad de la sentencia. Siguiente. En ese sentido, llegamos al punto, ¿qué es una decisión de calidad? El doctor Jorge Portocarrero nos dice que la definición viene a ser de una dimensión formal y de una dimensión material. En la dimensión formal es que la sentencia debe de cumplir con una estructura lógica, aplicando lo que es el principio de la deducción, y con la dimensión material, que esas premisas que se hayan señalado en la sentencia, las premisas deben de ser totalmente motivadas y fundamentadas, ya sea basándonos en el hecho probatorio y en los hechos fácticos, así como la norma también. Una decisión de calidad es aquella que cumple con las exigencias o requisitos que las normas convencionales, constitucionales y legales establecen para su validez. No es suficiente orden y claridad. Se requiere que esté motivada según los parámetros de validez que ya hemos señalado en esta exposición. Sigue. Para concluir, tenemos cuatro puntos, que nos dice, además del silogismo jurídico utilizado en la justificación interna, también se hace necesario la aplicación de la ponderación. Segundo, que para evitar el incurrir en sentencias incongruentes, que se debe de evitar el que el juez incurra en las sentencias incongruentes, como hemos señalado, ultrapetita, extrapetita, citrapetita o infrapetita. El tercero es que la jurisprudencia utilizada en las sentencias debe ser puntual y que nos ayude a resolver el caso que se está verificando en el proceso. Y por último, será una decisión de calidad solo si cumple en la mayor medida posible los parámetros de valoración que hemos señalado en esta exposición. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Dígame, por favor. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre hurto y robo? ¿Cuál es la diferencia entre hurto y robo? La diferencia es que en hurto no se utiliza la violencia, y en el robo sí. Muchas gracias. Bien, amigos, muchas gracias por su participación. Quedan pues invitados para el mes del Derecho Civil en el mes siguiente, abril. Gracias por su atención. Los certificados virtuales, no se olviden, certificados virtuales van a llegar a su correo electrónico, ustedes ahí lo pueden imprimir. Y si ustedes quieren, cuando lo presentan en su currículum vitae, la persona evaluadora puede encontrarla en la página web del Poder Judicial. Hay un link ahí en la cual pueden confirmar que el certificado que se les dé a ustedes es verídico. Gracias.